8 minutos de la mañana. Abrimos nuestra tercera hora de programa aquí en la sintonía de Una más Una y nos ponemos manos a la obra, que es así como se llama esta sección, pues para conocer, ya lo saben, cada miércoles nos adentramos en profesiones que quizás nos pueden resultar curiosas, diferentes, complejas, quizás porque no son tan comunes o porque realmente tienen un grado de responsabilidad que también implica pues un gran trabajo, ¿no? Y una gran formación para poder ser llevado a cabo. Y por eso hoy queremos hablar del trabajo de los controladores aéreos. Tenemos con nosotros en los estudios de Canarias Radio a José Luis Feliu. Él es controlador aéreo, también es portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos USCA en Canarias. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir a la radio. A ustedes por invitarnos. Porque hablábamos de quizás profesiones que no están tanto en nuestro día a día, en lo común, pero que por supuesto conocemos, las tenemos presentes y también entendemos que implican un alto grado, ¿no?, de formación para poder ser llevadas a cabo. Y un ejemplo es la formación que se requiere para ser controlador aéreo, ¿no? Sí, la verdad que la formación que recibimos pues es bastante extensa, tanto antes de ser controlador aéreo en sí, o sea, porque te tienes que preparar, ¿no?, para ser controlador aéreo, como una vez ya eres controlador en la dependencia en la que te asignan, pues recibes una formación inicial y luego una formación de mantenimiento. O sea que sí, la formación es bastante extensa y durante toda la carrera. ¿Cuánto tiempo de formación? Pues el curso inicial dura más o menos año y medio. Eso es como para tener el título de controlador aéreo y poder ejercer en alguna dependencia. Una vez te asignan en la dependencia, depende la complejidad, pero en torno a partir de 3 meses en adelante, llegando hasta los 6, 7 meses, lo que sería la formación específica de la dependencia. No es lo mismo ser controlador en una torre un poco más pequeña que en una más grande o en un centro de control, ¿no? Claro, eso también, como bien explica José Luis, pues depende, ¿no?, del lugar en el que desarrollan, ¿no?, esa labor profesional. Claro, de hecho, un controlador aéreo que esté en la torre de Tenerife Norte, si cambia de destino y se va a la torre de Gran Canaria, pues tiene que recibir una formación específica y hacer un proceso de habilitación en esa nueva dependencia. Entonces recibes una formación, una serie de exámenes, unas pruebas prácticas y luego ya la formación final. Porque, ¿qué hace un controlador aéreo, José Luis? ¿Cuál es su trabajo exactamente? Bueno, pues tenemos tres áreas un poco así. Control aéreo en sí, que es separar aviones y ordenarlos dentro del espacio aéreo, darle despegue, una ruta que hasta su destino final, luego un descenso y un aterrizaje. Ese sería el servicio de control. Luego hay otro servicio que es asesoramiento, pues hay otros tipos de un asesoramiento en vuelo a aeronaves visuales, aeronaves, bueno, asesoramiento también de meteorología. O sea, ese servicio de asesoramiento también lo damos, y un servicio de alerta, ¿no?, que también coordinamos, pues, servicios de rescate, etcétera. Entonces, sí, porque José Luis, en carretera es más fácil, ¿no?, tener como esa organización de cómo se lleva a cabo el tráfico y de qué manera se organiza, pero en el aire, en el cielo, cuesta, ¿no?, distinguir esas líneas de trabajo. Bueno, la tecnología ha avanzado bastante y ahora mismo los aviones navegan con bastante precisión. Entonces, eso también es un cambio que se ve a lo largo del tiempo, cómo evoluciona la tecnología y cómo los aviones, tanto en el aire como los servicios que tenemos desde tierra, los radares son mucho más eficaces, ¿no? Entonces, ahora mismo actualmente los aviones tienen muchísima precisión. Siempre que estén en contacto radar se garantiza, pues, con bastante precisión en dónde está esa aeronave. Existen aerovías determinadas en el espacio aéreo, y los aviones, pues, nosotros los encaminamos dentro de esas aerovías, separados por niveles, y hay dos separaciones básicas, que es tanto por nivel de altitud como longitudinal, ¿no? O sea, puedes estar separados en el mismo nivel, pero separados longitudinalmente. Como en diferentes autopistas, ¿no?, al mismo nivel o a diferentes alturas, ¿no? Exactamente. Y lateral también, hay una que lo podías poner en lateral. Entonces, bueno, pues... ¿Y eso qué lo determina? ¿Las características del avión? No, eso, o sea, la separación por la precisión del radar
Por ejemplo, nosotros aquí en el Centro de Control de Canarias, por hablar de las rutas, Sí. las rutas que van hacia tanto la península como a Europa, se separan con una distancia de mínimo 5 millas, que son 10 kilómetros. O sea, un avión está separado de otro mínimo 10 kilómetros. Ujú, Con eso te garantizas que no hay ningún tipo de alcance. ujú. Y después la separación vertical en el espacio reducido, que es una separación en altura reducida, son 1000 pies, que son unos 330 metros. Entonces los aviones que vayan en la misma carretera que tú decías, uno hacia el norte y otro hacia el sur, entre ellos verticalmente hay mínimo 330 metros. Esas distancias que son claves para garantizar, como bien explica José Luis, la seguridad. Eh, con respecto a los idiomas que se requieren para ser controlador aéreo, ¿qué se necesita? Aquí en España con inglés y español te vale, Ujú, pues son idiomas o así, entonces nosotros todos los días hablamos en español y en inglés. Si hay aeronaves que sean de otros países, pues nos hablan en inglés, nosotros les hablamos en inglés y con los españoles hablamos en español. Si es verdad que si tienes que resolver algún conflicto, tienes que hablar con una aeronave español, con un Binter, le hablas en inglés para que otro inglés que esté en frecuencia pues se entere un poco qué está claro. pasando y sepa un poco de qué va el Ujú. asunto. Eh, ¿Y qué habilidades se requiere para este trabajo, para ser controlador aéreo? Habilidades, bueno, varias, hay mucho trabajo en equipo, hay mucha orientación espacial, tienes que tener rapidez en la toma de decisiones, tienes que tener por otro lado también pues análisis rápido hay ciertos momentos que necesitas pues tomar acciones determinantes pues para no complicarte la vida. Siempre Ujú, todo gira en torno a la seguridad. Entonces, bueno, pues tú lo que tienes es que ir, se recomienda y lo notas que estás mucho más a gusto cuando vas un paso por delante de lo que va a suceder. Entonces tú vas dando órdenes a los aviones para que ellos hagan lo que... Pero siempre hay un error humano, hay un error eh, puede ser de los equipos o que de repente tú tienes una secuencia o tienes algo pensado y luego no sucede porque el piloto te dice que, o que no lo puede hacer o que tiene un ujú. tipo de urgencia, emergencia o lo que sea. Y ahí, claro, la capacidad de respuesta es clave, ¿no? En ustedes. Claro, entonces también tienes que tener pues siempre como un plan B, bueno, pues si me va a pasar esto, pues yo ya sé por dónde tirar para encaminarlo con Ujú. seguridad. ¿Es verdad que ustedes, por ejemplo, no pueden trabajar más de 2 horas seguidas, José Luis? ¿Tienen que hacer parada, descanso? Sí, eso es una normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que nos obliga a cada 2 horas de servicio descansar 30 minutos. Entonces, pues, Ujú. en base a eso, pues, hacemos unos turnos diarios y nos repartimos el trabajo. Hacen turnos para poder descansar. ¿Y cuántas jornadas de trabajo seguidas pueden llevar a cabo, teniendo en cuenta, pues eso, Sí. que tienen que estar despejados para llevar a cabo esa labor? Pues los turnos que tenemos son de mañana, de tarde y de noche. Y así realizamos seguidos 5 días entre mañanas, tardes, noches, siempre se termina una noche. Y el día que trabajas por la noche, pues si trabajas un lunes por la noche, eh, amaneces el martes y ese día ya se considera un poco, hay una reivindicación que tenemos porque ese día Ujú, realmente ya lo has trabajado, pero ya te lo consideran primer día de descanso. ujú. Pues podremos librar otro más de descanso y al tercero día trabajar o pues eso, tenemos 5 días de trabajo, casi 6 y 3 de descanso o 2, diría yo. Em, claro, yo lo decía al principio y es una percepción que mantengo. Es un trabajo que implica grandes dosis de responsabilidad. ¿Ustedes sienten esa carga? Sí, sí, claro, claro que o sea, la sientes, pero no puedes estar pensando cada vez que trabajas que tienes por ejemplo, en un radar tú ves un punto verde y no puedes pensar ahí tengo a 250 personas metidas dentro o las que sean, ¿no? Y en la torre pues lo mismo, tú ves los aviones moverse y sabes que no va a pasar nada porque para eso estás, ¿no? Pero bueno, siempre tienes ahí un grado o sea, te da seguridad trabajar también con los medios que tienes y con los equipos auxiliares y con todo lo que lleva alrededor. Hay además de controladores, pues hay excelentes técnicos de mantenimiento, luego en la torre están los bomberos, los señaleros, hay mucha gente alrededor que hace que la aviación hoy en día sea Ujú. bastante seguro. ¿Cómo es el espacio aéreo de Canarias? Porque claro, aquí siempre hablamos en términos también
de turismo, de visitas. También es verdad que a nivel profesional hay mucha gente que se mueve entre islas y hacia el exterior, pero ¿cómo se visualiza toda esta situación en el cielo? Pues se definen los espacios aéreos bueno, en todo el mundo, se reparten por países, por responsabilidades. Nosotros en Canarias tenemos, dentro de lo que sería Europa, claro, porque tenemos mucha parte oceánica, uno de los mayores espacios aéreos, llegando al 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Hacia el norte de las islas, pues avanza unas, ¿cuántas millas puede ser? 300 kilómetros hacia arriba, más o menos, y hacia abajo pues otros 400 más. Y luego tienes una parte oceánica, que ahí ya no llega el radar, entonces también es otro tipo de control. Como te decía antes, las aeronaves vienen muy bien equipadas ahora, casi todas. Y entonces hace un control oceánico que en España, por ejemplo, donde único se da aquí es en Canarias. Eso implica que tenemos control radio, pero no radar. Entonces nosotros sabemos la posición de la aeronave en base a unas estimadas y en algunos casos a la posición que nos da el avión vía un sistema que se llama ADS. Entonces a nosotros nos llega que esa posición, sin ser radar, o sea, sin ser exacta, pero es bastante precisa. Entonces el espacio aéreo Canarias es bastante extenso, llega desde bastante al norte de las islas como muy al sur, y tenemos también una parte que sería el control oceánico, o sea, perdón, del Sáhara, que sería el Sáhara Occidental. Ahora mismo llevamos ese control desde el centro de Canarias. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿cuántos aviones pueden sobrevolar el espacio aéreo canario en un día? Perdona, es que no te oigo de repente. Vamos a ver si se puede mejorar ese sonido. No sé si ahora me puede escuchar. Ahora te oigo. Ahora sí, José Luis. Preguntaba que ¿cuántos aviones pueden sobrevolar el espacio aéreo canario en un día? De media más o menos tenemos unos 1.000, o sea, digo de media, hay días de 1.300, hay días a lo mejor pero vamos en torno a 1.000 movimientos diarios de aviones que tanto que aterrizan y despegan en Canarias como que sobrevuelan. Nosotros aquí en Canarias, esas rutas que te decía de hacia el norte y hacia el sur, llevamos pues una ruta bastante de un corredor que es de Europa hacia Sudamérica. O sea, todos los aviones que van desde tanto de la península ibérica como incluso de Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, hacia países sudamericanos, Brasil, Argentina, Uruguay, pasan por aquí todas las noches y por las mañanas vuelven a Europa. Entonces hay bastante tráfico. Claro, yo me imagino, yo cuando me subo a un avión, pues no veo más allá de ese avión, quiero decir, veo cielo, veo tierra o mar, veo las fronteras del mismo avión, las paredes, pero yo me imagino a José Luis cuando viaja en avión. José Luis se imaginará como un punto más, ¿no?, en ese espacio aéreo. Claro. Ustedes visualizan otra realidad muy diferente, ¿no?, a la que tenemos los demás. Sí, claro, claro, una vez metido dentro, sí, efectivamente. Incluso hay veces cuando vienes de la península que notas un pequeño giro, cuando ya entras en espacio aéreo canario hay un pequeño giro ya que enfilas las islas que sí se nota, sí. Claro, ustedes todo eso lo perciben. ¿Cada aeropuerto tiene su torre de control y ese centro de control aéreo? Torre sí, centro no tiene por qué. O sea, centros de control en España está el de Gran Canaria, que da servicio a las Islas Canarias, ¿Sí? Y luego estaría Madrid, Barcelona, Palma y Sevilla. Luego hay otros centros un poco más pequeños en Levante y Santiago, que son unas áreas terminales que dan servicio a varios aeropuertos. Y las torres de control, sí, en cada torre hay una torre de control. Ahora se está imponiendo una torre remota, que lo quieren poner en Menorca, y eso está en prueba en Europa, en algunas torres menores. Nosotros todavía no estamos muy de acuerdo en que un aeropuerto bastante con tráfico como Menorca pero bueno, eso es otra guerra. Pero vamos, que cada torre de control, o sea, cada aeropuerto tiene una torre de control, sí. La verdad que es crucial la labor que ustedes desarrollan, porque si no hay controladores no puede haber tráfico aéreo, ¿no? Claro. Decía, la aviación ha avanzado mucho y dentro de tanto los pilotos que tienen una formación que va avanzando y los aviones, el trabajo del controlador aéreo pues ha permitido que ese crecimiento de la aviación, que haya tantos movimientos de aviones, pues siga adelante, claro. Las incidencias se producen, ¿no?, aunque a veces no nos gusta hablar de ellas, ¿no?, porque hay a quien, bueno, coger un avión le produce respeto y es lógico, pero es una realidad con la que ustedes sí que tienen que lidiar a diario, ¿no?
Claro, sí, hay incidencias, claro que las hay. Lo que pasa es que la gente, pues yo les diría que no tuvieran miedo, porque tanto nosotros en tierra como los pilotos arriba tenemos una excelente formación y el grado de resolución de esa incidencia casi siempre sale pues favorable, ¿no? El otro día hubo en Barcelona un aborto de despegue y al final, bueno, pues el avión se quedó parado en pista, entonces eso para el piloto es una incidencia, que es que tiene que abortar el despegue, evacuar la aeronave y luego a nosotros nos genera otra incidencia, que es tener un avión ocupando una pista, con lo cual tienes que desviar todo el tráfico, regular las entradas, te van saliendo, ¿no?, goteras por todos lados y las tienes que ir más o menos tapando. ¿Y qué papel juega la meteorología, José Luis? Hablando de goteras, ¿de qué manera a ustedes les afecta y les condiciona una jornada laboral? Muchísimo. La meteorología es un factor bastante determinante dentro de la aviación. Ahora en la península en verano hay muchísimas tormentas, eso dificulta mucho las aproximaciones, los despegues, las configuraciones de pista. Aquí en Canarias tenemos menos, aunque las hay, pues cuando hay bastante lluvia. Lo que sí que tenemos mucho, por ejemplo, en Tenerife Norte, la visibilidad con la Y ahora, por niebla. ejemplo, este mes es un mes más complejo con respecto a la nieve. Claro, los vientos alisios lo que hacen es traer el aire húmedo del Atlántico y lo suben por la montaña y se quedan en los rodeos. Entonces, eso le complica mucho a los aviones la visibilidad, a Mm. nosotros saber dónde está cada avión. Entonces, bueno, pues hay unos procedimientos de baja visibilidad y el único, entre comillas, único perjuicio es que, claro, hay demoras, que a lo mejor vienes de la península y te encuentres aterrizando en Tenerife Sur, pero bueno, como te decía, es todo por seguridad y lo único que es eso, es un inconveniente, pero bueno, que hay procedimientos, hay mucha labor por detrás para garantizar siempre la seguridad. El cambio climático ustedes también lo perciben en el día a día de su labor profesional, pues las estaciones como han ido variando, el frío, el calor, la nubosidad, lluvias, tormentas, etcétera. Bueno, sí, hubo, para que al final estás, cuando no es un volcán, es una tormenta, o sea que Ni qué siempre, decir, ¿no? De la época del volcán claro, y la entonces, ceniza, ¿no? Suspendida en el ambiente. claro, entonces bueno, pues al final lo que vas es pues eso, trabajando y depende del día notas pues incidencias. Hubo unas tormentas bastante en un febrero del año 2018 creo que era. Entonces bueno, pues dentro de esa ciclicidad pues sí habrá cambio climático, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es pues lidiar con la meteorología que tengamos cada día y hacerlo de la manera más segura. La verdad que les imaginamos trabajando, José Luis, con muchas pantallas en movimiento, información también grandes ventanales, ¿no? Que dan visibilidad hacia los aeródromos. Es así, Claro, el lugar de trabajo de un controlador. el controlador de torre es fundamental que tenga ventanas porque su control es vamos, 90%, 100% visual. Lo que tiene es que ver los aviones, el área de movimiento de las rodaduras y la pista. Fundamental ver la pista para ver que está despejada, para autorizar aterrizar y despegar. Entonces ellos en las torres tienen unas ventanales y unas vistas hermosísimas, claro que sí. Nosotros en el centro de control pues no tenemos esa ventaja y entonces sí, lo que sí que tenemos son pantallas Pantalla. para manejar todo el tráfico aéreo. ¿Cuántos controladores coinciden en una misma jornada? Pues depende del nivel de tráfico que se espera en esa jornada. Cuando hay más demanda de tráfico se necesitan más controladores porque nosotros trabajamos tanto en la torre como en el centro. Existen, bueno, en torre son posiciones de control. Básicamente uno se encarga de la pista de aterrizaje y otro se encarga de las rodaduras, de los movimientos de los aviones que ya están aterrizados, Ujú. que van a despegar o que salen de pista para llegar a su stand. Entonces, eso serían dos posiciones. Si además hay mucho más tráfico, necesitas otra posición más para dar lo que serían puestas en marcha y eso. Entonces, puedes pasar tanto de tener con poco tráfico una posición a dos, a tres o incluso cuatro, pero vamos, más o menos por encima. Y en Y el centro de control pasa lo mismo, hay sectores. Si nosotros aquí en Canarias, pues hay que diferenciar entre ruta y aproximación. Y en ruta se pueden desdoblar sectores para absorber más tráfico, porque tú tienes como controlador una capacidad máxima, el sector tiene una capacidad, tú tienes una capacidad, entonces eso se pone en juego y cuanto más tráfico, pues más sectores abre en ruta y en aproximación, que sería el nivel que está entre la torre
y ruta, que es lo más arriba de que vuela un avión. ¿Y esa información la tienen con suficiente antelación? Lo digo, para poder organizar sus jornadas laborales. Claro, eso por detrás hay mucho trabajo de oficina, de gente que hace predicciones respecto al año pasado y respecto a la demanda de las aerolíneas que requieren pues tanto sobrevolar como, o sea, ocupar nuestro espacio aéreo. Entonces, en base a esas predicciones, pues se determina la plantilla necesaria. Sale una programación, incluso ya una vez con la programación hecha, se vuelve a revisar con un espacio de tiempo más táctico, más de 2-3 días, y ya se ejecuta. Entonces, pues para el servicio del miércoles se necesitan X controladores en el centro de control, pues podemos llegar a tener en un mismo turno pues una de 20 a 25 personas mínimo trabajando. ¿Qué papel está jugando el perfil @controladores para dar a conocer el trabajo que ustedes desarrollan? Bueno, pues eso es una cuenta que hemos desarrollado nosotros los controladores y que la verdad que es completamente altruista porque es vocacional y hace un trabajo magnífico en dar a conocer un poco la profesión, en dar a conocer las incidencias que hay, en dar a conocer otros aspectos un poco más lúdicos o más agradables de la profesión, de tanto de vistas como vídeos. Notificamos pues eso cuando hay un avión en Barcelona como el otro día que se quedó. Bueno, pues la verdad que hemos conseguido llegar a bastante gente y estamos bastante orgullosos y ha tenido bastante aceptación. Guardianes del cielo, así también se les ha definido en más de una ocasión, porque desde luego ahí tienen que desarrollar su labor mirando al cielo, organizando el espacio aéreo y desarrollando un trabajo al que hoy nos hemos acercado más si cabe, con mucha curiosidad, desde luego, el que desarrollan los controladores aéreos. Imaginamos, José Luis, que esta es una época sensible desde el punto de vista de la carga, ¿no? De trabajo aunque lógicamente todo eso se organiza para que esa carga no sea tal, pero sí es verdad que son meses intensos, ¿no? Estos de verano. Bueno, aquí en Canarias nuestros meses intensos son a partir de octubre a Semana Santa. Aún así, claro que ahora tenemos bastante trabajo y sobre todo pues en picos de salida de vacaciones como el 1 de julio, en agosto, el 15 exactamente. Pero sí, nosotros aquí a partir de octubre que viene el turismo extranjero es nuestra alta carga. O sea que si queremos preguntar sobre cifras del turismo, está muy bien hablarlo con las patronales turísticas, pero si alguien también sabe de cómo está la situación, son ustedes los controladores aéreos que ahí visualizan todos esos aviones que aterrizan en Canarias, ¿no? Absolutamente, sí. En la torre en noviembre, diciembre es un espectáculo ver la cantidad de autobuses que vienen a coger y todo el parking lleno de aviones y entrar y salir, sí, la verdad que sí. José Luis Feliu, controlador aéreo, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos USCA, gracias por venir a la radio, José Luis, y acercarnos un poco más a esa profesión tan importante que ustedes desarrollan. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Ha sido un placer. Gracias. Nadie me quiere.